Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio de manera simultánea. Si está usted en el radio, puede venir a escuchar el podcast de manera retroactiva. Información de valor. Nos encuentra en todas las plataformas, incluso en redes sociales, como Vive de las Rentas. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos y Eduardo Aguilera. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante, queridos socios, y un invitado de lujo. Le aprecio mucho a Leopoldo Hirschhorn, que nos acompaña aquí. Leopoldo Hirschhorn es presidente de la Canadevi del Valle de México, la Cámara Nacional de Vivienda. Y pues, mi querido Leopoldo, agradecerte tu intervención y tu tiempo. Empiezo por preguntarte cuál es el panorama justo para los desarrolladores de vivienda en la Ciudad de México, un lugar donde pues no hay tierra y la que hay está cara y no se puede producir vivienda pues de la que hace falta, vivienda económica. Gracias. Mira, siendo presidente de la Cámara tenemos muchos retos ahora con los gobiernos. Efectivamente, cada vez se van escaseando más los terrenos y lo que se está haciendo es que se le está dando más altura. Estamos haciendo bien, no en todos lados, pero está haciendo edificios un poco más altos. Efectivamente hace falta vivienda más económica. Los datos son enormes de la gente que sale de la Ciudad de México para empezar a vivir en otros lugares, estados alrededor de la ciudad, como el Estado de México, en Morelos, etcétera, porque no tienen capacidad de crédito para comprar una vivienda en la Ciudad de México. Entonces, lo que se está haciendo es que hay muchas áreas de reconversión. Hay edificios con el sismo, hay edificios con los sismos, hay edificios que están dañados, que ya pasaron sus tiempos de vida. Entonces, ahí es donde podemos reconvertir la ciudad. Necesitamos áreas de reconversión de ciudades y hacer nuevos polígonos en lugares donde había fábricas antes que ya no se están utilizando, poderlas convertir en núcleos de vivienda, pues para dar este tipo de facilidades para la gente, ¿no? Totalmente, querido Leopoldo, y realmente digo, es que pienso en don Justino y le mando un saludo, por cierto, ahí a don Justino Hirschhorn, pero realmente, pues bueno, creo que hay algunas soluciones que sí está dando de manera adecuada el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, en los que dice, oye, bueno, te doy una licencia para más unidades, pero hazme 3 o 4 o cierto número de vivienda de interés social. ¿Eso lo ves tú como una solución también? Sí. Una solución, sí es una solución, se ocupa en muchos lugares del mundo este modelo. Otro modelo que están viendo es generar las viviendas y construir este porcentaje en otro predio. Esa es otra posibilidad, ¿no? Pero sí es una de las salidas que podemos ir encontrando. Necesitamos los apoyos del gobierno. Indiscutiblemente necesitamos que trabajar juntos la sociedad, los desarrolladores y el gobierno para tener mejores prácticas y poder tener más vivienda, que es lo que estamos deseando todos, ¿no? Y más para todos los sectores. Eso es bien importante. Cuando hablamos de vivienda social, es vivienda para todos. Todos somos sociedad y necesitamos vivienda para todos. Existe mucha gente hoy en día con distintos tipos de vida. Parejas casados, solteros, divorciados. Cada vez la sociedad se está segmentando más y entonces necesitamos vivienda para todos. Esa es la realidad. Eso es lo que llamo vivienda social. Lo que sí es vivienda asequible. Además, vivienda, Leopoldo, vivienda que además, caramba, pues no tiene que ser necesariamente grande. Las personas hoy quieren vivir en lugares a lo mejor de 15 metros cuadrados, pero que estén bien ubicados. Ahí no sé qué opinión tengas como desarrollador, como presidente de la Canadevi, pero sobre todo, pues creo que es algo tan nuevo que se está dando, incluso vivienda, y lo vemos en grandes ciudades, ¿no? Como Nueva York,
como Hong Kong, Londres, vivienda olvídate tú de 15 metros, 5 metros, 7 metros cuadrados, que ya suena a lo mejor muy exagerado, pero pues es que al final, pues digamos, es una habitación como de hotel, pero además una habitación que puede ser equipada con inteligencia mobiliaria, vamos, con espacios en donde la cama puede desaparecer durante el día para convertirse en un estudio. Es algo tan nuevo que pues desafortunadamente no está todavía, pues al menos permitido en cuanto a obra, y pues tampoco lo ven así quienes prestan, por ejemplo, la parte de los créditos puente para desarrolladores, etcétera. No, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, también creo que es algo que pronto tendría que cambiar. Mira, algo que nos enseñó la pandemia, y es bien interesante, es eso. Nos gusta estar mucho más conectados con el resto de la ciudad. Entonces estamos buscando estar muy céntricos y tener todo a la mano. Todo a la mano me refiero a dónde comprar mis cosas, dónde divertirme. La ciudad se convirtió y se volcó hacia los centros de ellas. En todas las grandes ciudades regresó la gente que había salido de la pandemia, regresa con mucha fuerza, porque lo que quieren es estar en la calle, estar en bicicleta. Y la Ciudad de México, que es la que nos toca a nosotros como Cámara, es ideal para eso. Es por esto el gran boom que hay en las colonias céntricas con tantos extranjeros. Ha llegado una cantidad enorme de gente porque ven a la Ciudad de México con muchísimas posibilidades, igual que las áreas conurbadas de la ciudad. Zonas como Naucalpan, por ejemplo, Tlalnepantla, están siendo rehabitadas por gente porque están muy céntricas de todo. Entonces uno tiene su trabajo muy cerca, el lugar donde comprar muy cerca, el lugar donde divertirme muy cerca, el lugar donde cenar y las diversiones, etcétera. Entonces es lo que está buscando hoy en día la gente. El departamento en sí, pues trabajamos un poco ahora hoy en día o mucho, pero realmente cada vez se están haciendo más chicos por eso, porque los costos de las tierras se están haciendo cada vez más caros. Ya no da. Ya no da. Y las autoridades cada vez es más complicado tener este tema de licencias, permisos. El agua es un tema mundialmente complicado. Sí, la factibilidad. Y en muchos lados el agua se ha complicado porque la falta de la escasez de esta. Entonces es lo que ha hecho que la gente tenga lugares más pequeños y se haya acostumbrado a vivir a lugares más pequeños, aunque más céntricos, eso sí. Claro. Me gusta, Leopoldo, cómo manejas este concepto de vivienda social, porque justamente el redensificar las ciudades, el verticalizarlas, el hacer que todo sea mucho más cercano, justamente fortalece ese tejido social. A mí me gusta mucho el experimento que se hizo en Colombia, en Medellín, por ejemplo, en donde esta ciudad, en lugar, bueno, por condiciones geográficas, pero también por una cuestión de atacar estos problemas de inseguridad, se hizo una ciudad mucho más abierta, no apartada y no con cotos, mucho más verticalizada y mucho más de espacios públicos de integración donde había comunidad, y el resultado final es una ciudad con mucho más progreso, con mucho más seguridad, con mucho menos desigualdad. Entonces, cuando hablas de este enfoque de vivienda social no pensado como lo pensábamos antes, ¿no? La vivienda para los pobres, ¿no? La vivienda social es porque todos necesitamos un lugar digno donde vivir. No estamos pensando en personas de primera, segunda y tercera clase. Todos necesitamos vivir bien, y por eso creo yo que como desarrolladores, en nuestro caso, tenemos la responsabilidad de generar esos espacios, como dices, flexibles, mucho más céntricos, que parten, Pablo, desde incluso el co-living, porque el co-living es una solución para vivienda asequible, en donde una misma propiedad está compartida por varios, cada quien tiene su independencia, pero el llegar y vivir ahí, adquirir o rentar ahí,
resulta muy asequible para cualquiera y puede vivir en una casa con condiciones de primera, ¿no? O sea, equipamiento de primera, amenities de primera, pero claro, el espacio privado es una habitación con su baño, pero vive en una vivienda por un precio muy accesible con una calidad de vida totalmente diferente. No sé qué piensas, Pablo. Sí, si me permites, Leopoldo, para añadir a estos comentarios de Eduardo, nosotros como desarrolladores de este tipo de espacios de microviviendas, si se le quiere llamar, nos topamos con muchísimas barreras, ¿no? Desde no solamente con el gobierno y las licencias, sino desde los bancos, de cómo financiarlo, muchas barreras. Pero no sé si desde Canadevi, o sea, ¿qué les dice el gobierno? Porque hoy en día el problema de la vivienda está en todas las noticias, ¿no? En Estados Unidos, en España ahora están debatiendo una ley de vivienda, hay un problema grande de rentas, de escasez de vivienda, al final es un problema de oferta de vivienda. Pero es que el concepto de vivienda no ha cambiado desde el siglo XIX, ¿no? Sigue habiendo en algunos sitios esta límite de densidad de vivienda, ¿no? Te dicen, puedes hacer 8 viviendas. Bueno, ¿qué es una vivienda? Pues lo que sea. Entonces ahí a lo mejor caben 10 personas. Entonces, por un lado, están estos requisitos legales y burocráticos demasiado complejos, y por otro, este tema de las licencias de obra, que en México es muy complicado y que hace que al final los desarrolladores pues vayan a estos proyectos que tienen que valer de 100 millones para arriba, porque para abajo de 100 millones no cubre los costos de toda esa envergadura, ¿no? Entonces, no sé si ustedes trabajan con el gobierno por esos dos lados. Uno sería este tema de la regulación y el otro sería liberar suelo. Tú mencionaste algunas propiedades que están dañadas desde el 85, ¿no? Ahí cerca de Reforma, que las vemos todos cuando pasamos. Pero hay muchísimas propiedades en México que tienen problemas legales, Luis lo llama problemas propiedades emproblemadas, y que yo creo que el gobierno debería intervenir y decir, bueno, pues si tiene 14 herederos, no hace falta que firmen los 14, o cómo podemos destrabar cosas que son, digamos que son solucionables para liberar ese suelo, y eso haría también que se abarate un poco el suelo. Bueno, hay algunas ideas, gracias. Sí. La Cámara de la Vivienda está constantemente en mesas de trabajo con las autoridades. Con esta administración hemos tenido muchas mesas de trabajo y tenemos un buen diálogo. Ayer tuvimos una mesa, por ejemplo, con el tema del agua, pero es una ciudad muy complicada, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos un desarrollo, está para siempre. Nosotros lidiamos con autoridades cada 6 años o cada 3 años en los municipios o cada 6 años con de todo, hay de todo, pero nosotros llegamos aquí para quedarnos. Cuando construimos un edificio es de por vida y así hay que hacerlo, hay que tener la responsabilidad de hacerlo de por vida, porque así es como hay que trabajar como desarrolladores. Efectivamente, que hay muchos temas, quiero decirte que primero que nada, la vivienda es el lugar donde nosotros podemos ser uno mismo, es el único lugar donde podemos ser nosotros uno mismo. Todo lo demás podemos hacer lo que sea, pero la vivienda es nuestro lugar. Entonces, por eso es tan valiosa y por eso tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Nosotros como desarrolladores tratar de hacer lo mejor posible porque de veras, como te repito, necesitamos, es un bien que nosotros a través de ahí damos seguridad, damos felicidad a la gente. Son muchísimas cosas. Pero entrando en temas de regulatorios, etcétera, hay que acordarnos que la Ciudad de México es una ciudad muy sísmica. Entonces también entra ese elemento de alturas, costos. La vivienda no nada más es cara por los costos de la tierra, también es cara por los costos de construcción, porque necesitamos un tipo de construcción mucho más rígido o mucho más, bueno, es que rígido no es la palabra, porque muchas veces tiene que ser flexible, ¿no? Más caro, vaya, porque necesita más elementos constructivos. Entonces se requieren modelos de vivienda es más caro. Y ahí es donde viene todo el tema de la paradoja. Yo le llamo la paradoja inmobiliaria. Si nos vamos hacia el centro de la ciudad, donde tenemos ya factibilidades de agua, donde tenemos ya drenaje, donde tenemos luz, con mayores alturas, pero tenemos más tráfico, contaminación y vecinos. Tenemos un tema de vecinos, pues que socialmente es complicado las construcciones. O nos vamos hacia afuera de las ciudades, nuevas áreas, con temas ecológicos terribles, porque vamos quitando áreas verdes a las afueras, temas de mucho tráfico, para llegar de un lugar alejado a un centro de trabajo,
pueden pasar horas en el coche y eso significa temas económicos, de gasolina, de contaminación. Entonces esa es la famosa paradoja que ha pasado. Y ha pasado por años en el Valle de México. Les quiero poner un ejemplo. En la Ciudad de México existen 85,000 policías. El 80% de ellos viven en el Estado de México. Eso quiere decir que todos los días... ¿Perdón? Qué ironía, digo. Bueno, eso es una realidad. Y otra realidad es que en el Estado de México, al día de hoy, según la SEDATU, que son datos oficiales, el Estado de México cuenta con un déficit de vivienda de 1,200,000 unidades. O sea, hay 1,200,000 unidades hacen falta en el Estado de México. Y en la Ciudad de México, 400,000 unidades hacen falta. ¿De dónde vienen estos datos? Muy rápido, les quiero decir. Por ejemplo, entre la Ciudad de México y el Estado de México, más o menos hay unos 60,000 matrimonios al año. 60,000 personas se casan. O sea, eso es lo que necesitaríamos estar más o menos fabricando. Entonces, bueno, pues ahí ese es todo esto que hablé. Sé que son muchas cosas, pero es que es una realidad porque el mundo de la vivienda es enorme, ¿no? Y hay unos retos mayúsculos. Oye, Leopoldo, entonces más o menos 60,000 personas se casan cada año, deberíamos estar produciendo esa vivienda, pero ¿cuántas estamos produciendo? Mira, estamos produciendo, te voy a decir, de matrimonios hay, en el Valle de México, en el 2021 hubo 69,321 matrimonios registrados. Entonces, estamos produciendo más o menos de financiamientos que se otorgaron, que es créditos, que se otorgaron 15,114 créditos en la Ciudad de México y 17,300 créditos en el Estado de México. Uf, como la mitad estamos más o menos, ¿no? Más o menos. Y ahorita debe haber en construcción unas 35,000 viviendas actualmente en construcción. No, pues las que debemos el año pasado, pero más las 400,000, bueno, pues seguimos debiendo todos los años. Pero además el porcentaje de parejas que se casan ya cada vez es más bajo, entonces realmente la nueva formación de hogares debe ser mucho más alto que 60,000. ¿Sí? Bueno, 33% de los hogares en el área metropolitana de la Ciudad de México son unipersonales. Y es ahí donde volvemos al tema de propiedades más pequeñas, ¿no? Porque, y seguramente tú históricamente lo has visto, Leopoldo, empezábamos con las casas autorizadas, que incluso cuando el Infonavit construía casas de 90 metros, lo dijeron, bueno, 60, luego fue un logro que dijeran, vamos a autorizar créditos para vivienda de 45, me parece que hoy la mínima son 39, ¿no? 35. De 35. 35, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a 15? Que es una realidad. Bueno, hacia allá va el mundo. Quiero decir, el mundo es global, no nada más en el Internet, y no nada más en los servidores, el mundo es global también en esto, ¿eh? O sea, las personas estamos viviendo, también en la vivienda. Digo, para que sea una idea, 600,000 gentes en Estados Unidos viven en la calle. ¿Sí? En la calle. Sí. Es que ahí ese punto quería tocar, porque cada vez se forman más familias, cada vez hay más necesidad de hogares, pero la capacidad para adquirir una vivienda cada vez es menor. Esa era mi pregunta. O sea, no es que estas 60,000 o 70,000 parejas nuevas tengan capacidad de adquirir una vivienda nueva. Y entonces se va convirtiendo en un mercado de rentas. Y aunque las personas no puedan comprar, necesiten rentar, necesita haber ese parque de vivienda adecuado para que esas personas puedan rentar un espacio digno, ¿no? Entonces también hay un mercado de rentas muy importantes que atender dentro de todo este proceso poblacional, ¿no? Pero por supuesto, mira, según datos del INEGI en el 2020, en su informe del 2020, el 26% de las viviendas en el país es alquiler en efectivo. La producción de viviendas en el país es del 25%. O sea, los constructores construimos el 25% de las viviendas que se construyen en el país. El 42% de las... ¿Perdón? Las demás son de autoproducción. Autoproducción. Correcto. 42%, 43% de autoproducción. Pues terrible. Sí, esos son datos del INEGI. Pues qué bien. Grandes retos.
Sí, hombre, caray, qué bien y qué mal. Oye, Leopoldo, preguntarte cómo te va. Digo, felicidades por este nuevo cargo en la Cámara Nacional de Vivienda, pero ¿cuál es la visión que tienes durante tu gestión? Cuéntanos un poco hacia dónde va la Canadevi en este periodo. Gracias. Mira, muy importante tener mesas de trabajo con todas las autoridades. Eso es bien importante porque necesitamos tener un diálogo muy constante con ellos para tener una mejor ciudad. Temas de agua, temas de vialidades, temas de regulaciones en construcciones, etcétera. Y esta administración se ha sentado con nosotros. Ha sido difícil, ¿eh? Ha sido difícil, pero se ha sentado con nosotros, nos escucha y tenemos un buen diálogo con ellos. Nos escucha y ha habido apertura. En muchos casos hay prácticamente licencias expeditas. O sea, si uno tiene la voluntad de arrancar, ya hay posibilidades. Pero también necesitamos créditos, necesitamos una serie de cosas. Entonces, es un tema que estamos ahí muy pendientes. Entonces, uno es fomentar el tipo de mesas de trabajo. El segundo podría ser promover la vivienda digna y adecuada para todos los sectores de la población. Eso es bien importante. O sea, necesitamos fomentar a través por muchos años el gobierno estaba con temas de subsidios. No sé el mecanismo, eso habría que encontrarlo entre universidades, técnicos, cámaras, colegios y el gobierno. Tenemos que implementar, pero definitivamente es un tema que tenemos que abordar. ¿Cómo podemos dar vivienda más asequible para toda la gente? Otro tema que tenemos muy importante es fomentar el uso de la innovación y tecnologías. Si tú ves hace 5,000 años, las pirámides de Egipto se construían con andamios. Yo estuve en San Francisco hace un mes en una obra, el lugar más tecnológico. ¿Siguen construyendo con andamios? Lo mismo. Hace 5,000 años, nada más que ahora los andamios tienen un nombre de una empresa tecnológica, pero es el mismo andamio. Ahora es de acero, multiestructurado y antes eran de madera. Son andamios. Entonces, necesitamos involucrarlos realmente en el tema de la tecnología, nuevos materiales, reciclamientos ecológicos. Nos vamos a acabar al mundo. Entonces, nosotros, la construcción, es un tema que tenemos que atacar el tema de la construcción para fomentar el uso de nuevas tecnologías y procesos constructivos mucho más adecuados al tema ecológico. Materiales mucho más, esa es la palabra, ahí va a llegar, mucho más sustentable. Pero además el uso de nuevas tecnologías en sistemas. Uno diría, bueno, pues ¿qué sistema puedo meter en una casa? Claro, yo puedo estar en mi vivienda y puedo saber que mi autobús pasa por mí exactamente en 7 minutos 30 segundos con dispositivos móviles. Entonces, hace la vida más fácil en la ciudad. Yo puedo saber si hay tráfico o no hay tráfico ahorita para llegar a mi vivienda, cuáles son las mejores horas para salir, cuando un alto se descompone, cómo podemos saber que está descompuesto, etcétera. Para eso nos ayuda la tecnología. Medir fugas de agua, medir consumos de agua a través de tecnología y sistemas satelitales. Hay un mundo de temas que hay por hacer en el tema de uso de tecnologías y queremos entrar muy fuerte en esto, ¿no? Necesitamos promover la participación de mujeres y jóvenes en el sector. Es un mundo, el tema inmobiliario, lleno de hombres. Necesitamos fomentar que las mujeres nos ayuden en estos procesos, animar a nuestras colegas, arquitectas, ingenieras, etcétera, a que entren a este mundo tan fascinante que es el poder de dotar vivienda y temas inmobiliarios a las mujeres, porque necesitamos ese empuje, es bien importante. Y jóvenes, necesitamos más jóvenes con valor de arriesgar patrimonio para entrar a estos temas, ¿no? Y pues básicamente estos son los temas, son muchos, pero nada más tengo 2 años, así es que son muchos temas.
Pues sin duda tendrás éxito en todos estos temas, Miguel Leopoldo, coincido contigo, muy buena visión, felicidades, y creo que la responsabilidad de la ciudad, pues es la iniciativa privada, el gobierno, pero también quienes la vivimos, la responsabilidad de hacer ciudades de todas y todos. El tema de las mujeres también me parece muy relevante, felicidades por esta visión, porque además digo, quien tiene, las damas son quienes tienen mayor influencia en la decisión de compra, por ejemplo. Así es de que, querido Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda del Valle de México, te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Gracias, Leopoldo. Gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, queridos socios. Se terminó este programa. Ya no dio tiempo de hacer comentarios finales, pero bueno, gran entrevista con Leopoldo Hirschhorn. Recuerde que la puede usted escuchar de manera retroactiva en el podcast. Si está en el radio, vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Síganos y encuéntrenos en todas las redes sociales como Vive de las Rentas, Facebook, Twitter, Instagram, información de valor y sobre todo también si usted tiene oportunidad de venir a uno de nuestros masterclass para que se ponga usted a emprender, para que inicien este apasionante mundo inmobiliario, por favor visítenos en vivelasrentas.com/academia, masterclass sin costo para que usted también pueda vivir de las rentas. Le agradezco mucho el favor de su atención. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Podcast Vive de las Rentas, el objetivo poner nuestro granito de arena para que tú también puedas vivir de las rentas. Te damos todo el know-how para que hagas tu primera inversión inmobiliaria. Escúchanos, podcast de 25 minutos. Nosotros somos Eduardo, Pablo y Luis. y crece tu IQ financiero con nosotros en el podcast de Vive de las Rentas. Fórmate con el podcast Vive de las Rentas cada sábado, 2 capítulos por 1. Totalmente sin costo el objetivo, que puedas vivir de las rentas. Acompáñanos en todas las plataformas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Estamos en Vive de las Rentas Radio, transmitiendo a través de la frecuencia de FM, por supuesto, frecuencia modulada, por el Heraldo Radio, a más de 26 estaciones en toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. De manera simultánea, usted puede escuchar este programa a través del podcast y de las redes sociales. Nos encuentra en todas las plataformas como Vive de las Rentas. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, y oigan, socios, pues increíble, tuvimos en el episodio anterior, en la sección anterior a Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Canadevi, y ahora tenemos este tema también muy, muy interesante, caramba, que es los fraudes inmobiliarios más comunes. ¿Pero a qué nos referimos con fraudes inmobiliarios? Bueno, he escuchado historias de todo, historias de terror, literal, de personas que van a rentar una propiedad y que, por ejemplo, les piden pagar por adelantado 10,000, 15,000 pesos o el depósito para ver la propiedad y resulta que era una cuenta falsa, una fotografía falsa. Y es que es hoy tan fácil colocar un anuncio en los portales inmobiliarios, y digo, no es que sea culpa de los portales, porque al final cualquier persona puede entrar, publicar sus fotos y decir vendo o rento una casa, pero también en las ventas. Y creo que esto que aquí tenemos que debatir hoy, Pablo, Eduardo, porque hay que ser muy realistas, ¿no? Y lo primero que encontramos en estos anuncios es que la renta es muy barata, ¿no? Rentas donde deberían costar 50,000, están en 15,000, pues ahí es un foco de alerta. Igual con las ventas, ¿no? Una zona donde las propiedades valen 3, 4 millones y de repente hay una propiedad de 2 millones, ya es raro. Entonces hay que tomar alerta y vamos a dar también algunas recomendaciones. Pero otro tema también que radica en esto de fraudes inmobiliarios, pues también son los anuncios que otra vez en los portales, ¿no? Donde dice se vende casa y otra vez muy buen precio, pero resulta que no es una venta, es una venta de un remate hipotecario, de un remate bancario, porque así les denominan. El nombre jurídico, el nombre correcto, no es una venta de un inmueble. El nombre real es una cesión de derechos litigiosos o una cesión de derechos adjudicatarios, porque realmente es lo que están comprando, no están comprando una propiedad. Sin embargo, y desafortunadamente, los despachos de remates bancarios o remates hipotecarios, y desgraciadamente muchos agentes inmobiliarios ya se metieron a esto también, a vender propiedades de remate, pero ni siquiera tienen idea y no le dicen esto al cliente, que lo que están vendiendo y lo que en su caso el cliente compraría no es una propiedad, no es una compraventa, son los derechos de litigar contra quien se esté litigando, contra el banco o la institución financiera a la que se le deba, de seguir el juicio, de seguir litigando para en un momento dado adjudicarse la propiedad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Y otra vez, pues también, si usted está comprando una propiedad, sea responsable, sea realista, porque si la propiedad vale 5 millones y se la están vendiendo en 3 o en 2, pues evidentemente ahí hay algo raro. No estoy diciendo que los remates sean malos o no, solo que se requiere un nivel de especialización. Y justo de esto hablamos en nuestros entrenamientos, porque hay muchos inversionistas
Pablo Eduardo, que les encanta, ¿no? Les encanta poder explorar oportunidades de inversión. Yo personalmente he invertido en muchos remates, pero, que por cierto ya no es lo de antes, pero hay que tener un nivel de especialización. Y hablando de estos entrenamientos, me parece importante destacar que tenemos entrenamientos en bienes raíces para que usted que quiere conocer más cómo vivir de las rentas, etcétera, pueda entrar a alguno de ellos. Tenemos varios entrenamientos que con mucho gusto compartimos con el objetivo de poner nuestro granito de arena. ¿Dónde puse a encontrar esa información? Le pido que entre desde ahora a nuestra página. No puedo dar aquí en esta sesión toda la información, pero ahí están las próximas fechas, cómo usted puede potenciar su propiedad y sus ingresos a través de Airbnb, cómo tener más de 13 hipotecas, la escalera de crecimiento perpetuo. Entre ahora a www.vivedelasrentas.com/academia o mándenos un mensaje a las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados, como Vive de las Rentas, y ahí pregúntenos por la academia y los cursos. Con mucho gusto hablamos de eso. Pero Pablo Eduardo, este tema de los fraudes inmobiliarios, historias de terror en los años que llevo en el mundo inmobiliario, que cada vez se pues especializan más. A veces hasta sí van a enseñar la propiedad y la gente pues le entra con un apartado, le entra con pues un cheque de 50, 100 mil pesos para apartar la propiedad que se ve buenísima, y resulta que esa propiedad se le enseñaron a otras 30 personas y se la vendieron a las mismas 30 personas. Entonces, el gran error es dar mucho de apartado. Claro que hay que dar a lo mejor 5,000, 10,000 pesos. Es lo que yo recomendaría como abogado, dar un apartado, pero lo demás a la firma de contrato en la notaría, porque el notario va a revisar ya cuando se forma el expediente. En fin, la verdad es que desgraciadamente estamos en un mundo que cada vez comete más fraudes. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, correcto. Yo creo que, bueno, la tecnología ayuda a que baja las barreras de entrada, ¿no?, que había antes para vender propiedades que no son tuyas, etcétera. Pero, pues sí, la recomendación sería siempre apóyate en los profesionales inmobiliarios, y siempre la gente cae en los fraudes por falta de conocimiento, ¿no? Es como cuando te llama alguien diciendo que es del banco y te hace unas preguntas, y yo no sé por qué todavía hay gente que le da los datos de su tarjeta por teléfono, ¿no? Entonces, hace falta un poquito más de formación, y ante la duda siempre pues acude a los profesionales inmobiliarios. Por ejemplo, bueno, obviamente una agencia inmobiliaria, pero checa que esté registrada en AMPI, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Busca información sobre el desarrollador en el caso de las preventas. En el caso de los remates, como ya has dicho, Luis, hay muchísimos fraudes porque precisamente lo que te están vendiendo son derechos, y a veces lo que pagas es simplemente como el derecho a que te enseñen el expediente. Y siempre pues checar todo, sobre todo en una notaría, y a veces son cosas que son baratas. Y ahí, por ejemplo, los que ya nos dedicamos a esto, pues tenemos un equipo de poder donde, por ejemplo, hace poco que hicimos una oferta por una propiedad, a la vez que fui contactando a nuestro equipo de poder, y ya sabemos, por ejemplo, quién va a registro público a checar que la propiedad esté a nombre de esa persona que te lo está vendiendo, etcétera. Cada vez hay más información pública y más ágil, ¿no? Entonces te tienes que enfocar en esto, y en general yo creo que la máxima debería ser, Eduardo, Luis, que si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea verdad, ¿no? Como pasa con muchos de los remates. Entonces, o sí sea verdad, pero obviamente hay un problema mucho más grande, que es el que hace que tenga mucho riesgo la operación, y por eso es tan barata. Yo creo que todo se basa en información y en formación. Cuando hablaba Luis de estos cursos y combinado con esto de los remates, yo recuerdo que los alumnos en el curso del reto, ¿no?, donde les enseñamos a entender por qué, dónde comprar, cuál es el ratio con el que conviene comprar para hacer el modelo de rentas intensivas y tal, los metemos en una dinámica donde todo el tiempo estás buscando oportunidades inmobiliarias. Y yo creo que esa dinámica, o sea, cuando estás con este conocimiento de cómo hacer las inversiones, claro, al principio te van a brincar un montón de propiedades y dices, wow, esto parece una maravilla. Pero conforme lo vas haciendo con recurrencia, te vas haciendo como de un colmillo, ¿no? Porque nosotros enseñamos a nuestros alumnos, primero, sí, claro, ves la información que tienes en el portal, pero luego cruzas esa información y te vas a Google y mides desde Google, desde el satélite,
que realmente los metros cuadrados, por ejemplo, coincidan. Y luego, cómo irte a los sistemas de información de desarrollo urbano en cada una de las ciudades y ver el tema. Y luego lo del registro público. Entonces, cuando tienes la formación para hacer inversiones inmobiliarias de manera inteligente, pues es mucho más difícil caer en este tipo de fraudes, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, Luis, que tú, una de las técnicas de ganancia que hablas en estas más de 100 técnicas que tú enseñas, es la preventa. La preventa es una oportunidad en donde puedes comprar a un precio menor al mercado y cuando se termina el desarrollo, pues puedes ganar una gran plusvalía, ¿no? Hay un salto de plusvalía entre el precio de compra y en el momento de la entrega. Pero ¿qué pasa? Que puede ser un fraude, ¿no, Luis? O sea, si es un desarrollador que no tiene experiencia, ¿no? Incluso sin haber querido ser un fraude, alguien decide, ay, hoy voy a hacer un edificio y tal, pero no tiene la experiencia, no tiene el equipo de poder y se atora, ¿no? Y conozco muchos casos, y ahí queda el cascarón del edificio por años, y todos los inversionistas se quedaron ahí emproblemados y ya salir de ahí se vuelve complicado, que es muy diferente, por ejemplo, un desarrollador como Vive de las Rentas, en donde no es que hagamos una SA por cada desarrollo, seguimos siendo Vive de las Rentas en todos los desarrollos. Nosotros tenemos siempre la cara puesta hacia nuestros inversionistas en cualquier lado, inviertas en Tulum, en Monterrey, en Puebla, en Guadalajara, en Querétaro, en Ciudad de México, Mérida, donde quieras, somos los mismos y ya tenemos una trayectoria de experiencia y además un patrimonio con el cual responder a cualquiera de los inversionistas. Entonces eso le da una seguridad completamente diferente a alguien que pudiera invertir en una preventa, a diferencia de algo muy bueno que el vecino de la colonia decidió construir cerca de tu casa, ¿no? Que supongo y a que veces, eso... Eduardo, como bien dices, no solamente el vecino que decidió construir, sino empresas desarrolladoras, y hemos visto trayectorias de muchas buenas, grandes, que pues también pues ya malos manejos financieros, etcétera, pues han quebrado. Entonces siempre hay que tener una investigación cuando vas a invertir en preventa, como bien refieres, ¿no? ¿A quién le estás comprando, ¿no? ¿A qué empresa? ¿Cuál es el currículum, etcétera? Si ya hay otros edificios. Y aquí a lo mejor alguien nos va a decir, oye, están atacando a los emprendedores. Pues no, realmente no lo estamos atacando, sino que desgraciadamente sí se requiere experiencia, sí se requiere trayectoria. Por ejemplo, para que te otorguen un crédito puente, pues no le otorgan créditos puente a quienes no tienen ya un currículum, a quienes no han construido antes. Entonces, sí es importante ver otra vez. Pero esto que cuenta Eduardo, que me parece que por cierto, ahí en Puebla, Eduardo, hay un montón de edificios enormes, además uno de 30 o 40 pisos, que es un cascarón, ¿no? Justamente que ya no se terminó el edificio por el tema que haya sido, pero por eso es que tú tienes que hacer una investigación y parte de esto es otra vez lo que decía al principio, pero me parece que hay que reiterarlo. Tenemos que ser muy realistas, evitar las 3B, bueno, bonito y barato. Es que es imposible. No estoy diciendo que sea totalmente imposible, pero sí tenemos que ser muy realistas y entender cuál es el precio del mercado. Si alguien está vendiendo muy barato, a menos que sea en preventa, digo, claro que también en las preventas hay que entender como nosotros, ¿no? Los primeros 5 departamentos, recuerdo, por ejemplo, nuestro desarrollo en Tulum, sí los vendimos en 1 millón, que por cierto hoy ya valen 2,5 millones. Y aquí la pregunta también, ¿no? A lo mejor... pues, pero no fueron todos, fueron los primeros 5, luego los siguientes 5 ya se vendieron en mucho más y al doble los últimos 20, en fin. Realmente creo que es importante que entendamos cuál es la realidad del mercado y aprovechar realmente alguna oportunidad. Otro tipo de fraude, por ejemplo, Pablo, Eduardo, son el cobro por trámites gratuitos, ¿no? Oye, te voy a cobrar, sí, está el departamento en 2 millones, te voy a cobrar por el crédito, te voy a cobrar por tramitarte el crédito 3,000 pesos, deposítame, ese es algo también que es muy típico, deposítame 3,000 pesos porque es la apertura de crédito, porque es para que con eso firmemos con Scotiabank o con HSBC, y no estoy diciendo que estos bancos sean los que estén defraudando, sino que la gente utiliza los nombres, incluso mandan las solicitudes de estos bancos y te piden depositar 2,000 o 3,000 pesos. Ojo, señores, los brokers hipotecarios
los bancos no cobran por el trámite. Claro que hay una comisión por apertura, pero te la cobran cuando te dieron el crédito. O sea, no hay que pagar nada antes y en todo caso hay que pagarlo a la cuenta bancaria de la institución financiera que te va a otorgar el crédito. Entonces, por favor, no caigan en dar adelantos, en dar pagos por Adela, y si lo hacen, pues hay que firmar un contrato, insisto. Y bueno, hay otras formas, pero pues obviamente, Pablo Mateos, creo que la más típica son los anuncios falsos, ¿no? Los anuncios bonitos. Sí, no, y se aprovechan de todos esos trámites. A lo mejor tú has intentado conseguir un crédito y no te ha salido como tú quieras y tal, y de repente llega un broker. O a mí me pasó que cuando yo, igual que Eduardo, iba a sacar un crédito Fobiste, y resulta que en Fobiste pues tiene sus triquiñuelas, ¿no? Como es el sistema, ¿no? No es igual que los bancarios. Entonces, afortunadamente ahora ya hay más información en Internet, pero hace como 5 años... Pero el proceso sigue siendo complejo. Sí, es complejo. Entonces, de repente, yo entré y había un foro, y yo hice un montón de preguntas, había un foro donde alguien se ofrecía a ayudarte como un broker de Fobiste, según ellos. Y ya avancé con él hasta que me pidió 6,000 pesos, y eso me pareció sospechoso. Entonces empecé a buscar el nombre de esta persona en redes y tal, y ya di con otros que se estaban quejando de que esta persona cobraba esto y luego no resolvía. Entonces, por eso me identifiqué mucho cuando dijiste esto, porque incluso para un académico, digamos, que estaba buscando el Fobiste, podría haber caído ahí. Estuve a punto de depositarle, porque como no conocía bien el proceso y no tenía tiempo y era algo así como que veía que lo podía resolver. Entonces sí hay muchos fraudes de ese tipo, ¿no? De trámites. Pero luego además lo otro, la rabia es más que el tipo de... Nos ha pasado alguna vez también con trámites, ¿no? Engorrosos. Que más que el que te pidan dinero es la pérdida de tiempo, ¿no, Eduardo? Estoy acordándome también de gestores, ¿no? De estos que te prometen resolver cosas por vías rápidas y luego al final... o sea, no es que sea fraude, simplemente a veces no son capaces de entregarte lo que prometen, ¿no? Entonces al final te hacen perder mucho tiempo, te podrías perder también dinero y eso lo podrías ahorrar si vas directamente con profesionales. Entonces, cuanto más trabas hay en el proceso o más largos son los procesos, más fácil es que aparezcan estos fraudes, ¿no? Me acuerdo también cuando llegué a vivir en México, en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, hay unos carteles enormes, ¿no? Diciendo no des dinero a nadie, no utilices intermediarios, si alguien te pide dinero, denúncialo, porque en cuanto hay trámites complicados y un entorno que no conoces, se presta a que lleguen esos fraudes. Sí, los denominados coyotes, ¿no? Pero digamos que eso a lo mejor es esperable, pero luego en las notarías, ¿no? Tú dices, ya esto se hizo con notaría, ya estoy del otro lado, estoy completamente seguro, ¿no? Y hay muchas cosas ahí, ¿no? Yo identifico un par. Una era la suplantación de identidad, donde gente llegaba con IFES falsos a vender una propiedad o hacer un trámite ante notaría. Y entiendo, Luis, que por culpa de que era tan recurrente esto, ahora las notarías ya tienen un sistema electrónico conectado al INE, en donde validan absolutamente todos los datos biométricos de las personas para evitar que hubiera este tipo de suplantaciones de identidad, porque de pronto las notarías firmaban y estaban, digamos, determinando que había una venta de un inmueble de las personas reales y luego llegaban las verdaderas personas y ya se había vendido su inmueble. No, eso, Eduardo, yo te conté que me pasó, perdón, Luis, cuando yo vi la primera vez que efectivamente ahí con la huella estábamos en una oficina de Banamex, vino el notario con una computadora y con un sistema para medir la huella del comprador. Y fue cuando llevaban pocos meses con esto. Digo, ¿desde cuándo llevan? Desde enero, no sé, a lo mejor el mes de abril. Digo, pues me parece muy año, bueno. Pablo? Perdón, hace 2019. En Jalisco empezó siendo voluntario, creo, y luego ya fue obligatorio. Pero lo interesante es que me dijo, de enero a ahora ya se cayó una operación, porque cuando le explicamos al vendedor para qué era el trámite, dijo, ya no quiero vender, y se salió. Entonces fue, o sea, obviamente sí era algo común, y son esos mecanismos, ¿no? Propiedades que se vendieron 30 veces, yo lo vi, lo litigamos en mi despacho, hemos litigado fraudes de este tipo, es que yo soy el segundo comprador, el tercer comprador, ¿quién es el que tiene mejor derecho? El primero, pero sí, escrituras que se sean pero a ver,
sin ser suplantación de personas, ahorita regresamos a ese tema, sin ser identificaciones falsas, gente que ha vendido una propiedad 3 veces o 4 veces en 4 diferentes notarías, y en lo que se lleva el proceso, pues es que se puede llevar en 3 o 4. Por eso es muy importante, cuando uno va a la notaría, lo primero que hace el notario es llevar a cabo una anotación en el registro público de la propiedad. Una anotación preventiva se denomina, en la que justamente se dice: esta propiedad está en trámite de escrituración, está en trámite de venta, para que no haya otra venta. Entonces yo lo que hago es, cuando voy a comprar una propiedad, esta anotación preventiva, cuando la hacen es cuando yo ya doy algún enganche o no, prefiero decirle a mi vendedor: te voy a dar 20, 30 mil pesos o nada, o menos, y lo demás te lo pago a la firma de la escritura. Es que ese es el deber ser. En el mercado se estila el 10, el 15%, está bien. El gran problema es ¿no? Que no sabemos si hay, si se dio esta anotación, o cuando se va a buscar la libertad de gravamen, cuando se pide el famoso CLG, certificado de libertad de gravamen, se encuentra una anotación por un embargo precautorio, por una pensión alimenticia, por que le debía el vendedor a una tarjeta de crédito o a alguien, que a veces el vendedor ni sabía. El vendedor incluso se sorprende, ¿no? Dice: oye, pero ¿cómo existe esta anotación preventiva? Yo no sabía que tenía un embargo, ¿no? Y a lo mejor son cosas que se pueden solucionar o no, que a lo mejor sí hay un embargo ahí de mucho tiempo y ya está, hay un juicio y tal. Entonces es muy importante verificar todo esto, y sí, el notario debería de darnos confianza, porque se supone que es su trabajo. Pero regresando a este tema del software, que es un software que justamente se empezó a usar en 2019, 2018, 2019, que es un software que permite, y hoy lo utilizamos en una de las empresas del grupo, en Legal Global Consulting, lo utilizamos desde 2019 precisamente, y es un software que está conectado al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para poder verificar la data, y hace un reconocimiento. Ojo, las credenciales de lector, también he visto en mi despacho, tenemos hasta una lista de credenciales de lector falsas, de inquilinos falsos, de fiadores falsos y de propietarios, porque también el propietario a veces no es el dueño. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Lo que sí es que tenemos una buena colección ahí en nuestra base de datos de gente que ha falsificado cosas, pero lo interesante es que hoy se puede comprar una credencial de lector, que yo las he visto en vivo, las falsas, y déjenme decirles que están mejor hechas que las reales, están mejor hechas, con mejor calidad, pero lo bueno es que obviamente hay una forma. Antiguamente, antes de 2019, que tuviéramos este software, pues por medio del folio podíamos entrar a la base de datos del INE y podíamos revisar si esa credencial existía, pero ese no es el secreto hoy, porque ponen el folio de la persona con el nombre de la persona, y lo que hacen es cambiar la foto. Entonces este software lo que hace es tomar una foto de la credencial de lector, luego de la persona, porque tienes que tomar la foto de la persona, y es así como hace match o empata pues con el reconocimiento facial, y luego lo coteja con la base de datos del INE o del pasaporte. Por eso no puedes firmar un contrato y en las notarías no te van a aceptar más que o pasaporte o credencial para votar, credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral. Todo lo demás no está en esta base de datos, no se puede cotejar. Entonces este reconocimiento facial que se hace, pues empate ya, digamos que te minimiza las posibilidades de fraude. Pero también hay otro tipo de fraudes, Pablo, Eduardo. Por ejemplo, fraudes que se hicieron gente que quiere comprar con un poder, que quiere vender, con un poder. Si alguien te va a vender con un poder, ojo, es una señal de alerta. Es algo que se hace mucho en la práctica. Yo vendo propiedades con poderes, porque luego a veces no puede uno estar en todos los notarios, pero hay que verificar el poder. Es una señal de alerta que existe un poder. Hay que verificar el poder, hay que verificarlo con la notaría. Es algo que tiene que hacer el notario, pero tú se lo tienes que exigir también. Y en fin, pues es de verdad, como bien decía Pablo Mateos, coincido totalmente, hay que tratar de buscar a un profesional inmobiliario, pero también verificar que el profesional inmobiliario sea profesional, que sepa, que está afiliado a alguna asociación, que tenga una oficina, que tenga experiencia. Y bueno, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues creo que por eso es importante, cuando uno va a empezar en el mundo de los bienes raíces, que vengan a este entrenamiento, como el entrenamiento que tuvimos la semana pasada, que estuvo increíble, de verdad, 2 días intensos, pero en los que los estudiantes, que por cierto nos dieron unas retroalimentaciones extraordinarias, gracias, salieron con toda esta información, con este know-how, y sobre todo en los entrenamientos se crea, además de toda la información, en este reto de 90 días, se crea una comunidad preciosa, y digo preciosa porque te recomiendan al notario, ahí puedes preguntar en la comunidad, y claro, los que están en nuestros niveles de acompañamiento como mentoría, nos preguntan: oye, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer si tengo una sospecha de fraude? Por ejemplo, ese tema que estamos hablando, ¿no? Y es algo que les permite crecer, y de verdad que lo hacemos con mucho cariño para poner nuestro granito de arena. Llevamos 2 entrenamientos este año, no hemos podido hacer más,
Vaya, ya hay una tercera fecha, Pablo, cuéntanos, pero no sabemos si va a haber más porque la agenda ya no nos da, pero en fin, cuéntanos un poquito, Pablo Mateos. Sí, fascinante este curso intensivo del reto Vive de las Rentas en 90 días que tuvimos con más de 60 alumnos muy intensos, y lo que más me gusta es que durante esta primera semana del reto ya en los distintos grupos han ido poniendo las propiedades que están buscando, que están comparando, analizando. Por eso es un evento muy práctico. Pues en primer lugar les invito a las siguientes masterclass que tenemos el 3 y el 9 de mayo. Con unos títulos totalmente gratuitas, con unos títulos muy atractivos, y después tenemos un curso que se llama La Escalera de Crecimiento Perpetuo con Hipotecas, el 13 y el 20 de mayo con Ricardo Ademar, que tiene 14 hipotecas y nos va a enseñar cómo hacerlo. El 3 y 10 de junio tenemos un curso sobre rentas vacacionales y Airbnb, que es un nuevo curso con toda la experiencia nuestra y de nuestros socios de Soy Rumi. Y por último tendremos a finales de junio, el 24 y 25 de junio, una nueva fecha del curso intensivo Reto Vive de las Rentas en 90 días, y ya la guinda o la cereza del pastel. Déjame dar la sorpresa a mí. Esa la va a dar Eduardo. Es que mucha gente ha querido que hagamos este tipo de eventos presenciales, estos bootcamp donde analizamos nuestras propiedades, donde creamos nuevas oportunidades de inversión, y el próximo es 8 y 9 de julio en Guadalajara. Pregúntenos cómo y les mandamos información con mucho gusto. Pues increíble, de verdad, ahí nos vemos, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Pues a ver, viene el tercer reto, que realmente es el tercero que tendremos este año, pero el bootcamp es único, un evento único en Guadalajara, ahí nos vemos. Y bueno, pues de momento pueden tomar todos estos. ¿Dónde encontrarlos? Nos encuentra en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Escríbanos y ahí le damos información. Nos encuentra como Vive de las Rentas. Si quiere darse una vuelta a la página de la academia, dése una vuelta a www.vivedelasrentas.com/academia. Y también, por supuesto, si usted quiere invertir, hay muchas oportunidades de inversión ahí. Ya quedan muy pocos departamentos en Tulum que usted puede hacer que se paguen solos. Pregunten, vivedelasrentas.com. Muchas gracias. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.